Dicen que bajo las ruinas de un monasterio olvidado, oculto entre las montañas silenciosas de la antigua Anatolia, existe un jardín que aún respira. Cuando el viento se desliza entre los muros derrumbados, lleva consigo el perfume de algo más viejo que la memoria, salvia, mirra, lavanda y una paz que parece brotar del tiempo mismo. Los arqueólogos, al excavar entre los cimientos cubiertos de musgo, hallaron fragmentos de cerámica y tablillas con inscripciones en griego medio y siríaco que datan del siglo IX, los años en que los monjes bizantinos buscaban unir la ciencia del alma con el arte de la tierra. En sus registros aparece mencionado un hortus animae, el jardín del alma, un espacio donde el cuerpo y el espíritu aprendían a respirar al mismo ritmo. No era un jardín cualquiera, cada hoja tenía un nombre, cada raíz una plegaria. Los monjes caminaban descalzos entre las plantas durante las horas más calladas de la noche, tocando sus tallos como si saludaran a viejos amigos. La ruta graveolens purificaba el espíritu, el rosmarinus officinalis mantenía viva la memoria de los sueños, la lavándula angustifolia apaciguaba el alma cansada. Decían que el viento, al rozar las hojas, murmuraba en respuesta, y que, al amanecer, los monjes regresaban a sus celdas convencidos de que algo invisible había sido sanado, no solo en el cuerpo, sino también en el aire que respiraban. Siglos más tarde, entre esas mismas ruinas, se descubrió un fragmento de pergamino cubierto de dibujos de hojas y estrellas, con notas en latín eclesiástico, el Codex Herbarum Lucis, el Códice de las Hierbas de la Luz. No era un tratado médico, sino una cartografía espiritual, hablaba de cómo las plantas reflejaban el cielo, como cada flor guardaba una frecuencia de luz, una oración vegetal. En uno de sus márgenes, una frase apenas legible resumía todo su sentido: la sanación comienza cuando la planta escucha tu silencio. Junto a ese pergamino se hallaron tinajas de alabastro con restos de aceites y utensilios de cobre dispuestos como si hubiesen sido abandonados en mitad de una ceremonia. Los estudiosos creen que aquel monasterio fue un santuario del silencio, un lugar donde el lenguaje de la naturaleza se estudiaba como sacramento, mezclando el saber helenístico de Alejandría con la contemplación esicasta de Oriente. Quienes allí habitaban creían que la curación no provenía del remedio, sino del equilibrio invisible entre la respiración del hombre y el pulso de la tierra. Si uno caminara hoy entre esos muros rotos, encontraría aún rastros de aquella fe, las flores violetas de Timus serpillum que los monjes llamaban flos memoriae, la flor de la memoria, porque su aroma, decían, evocaba la primera respiración del mundo. Mezclaban sus hojas con miel, encendían lámparas frente a los iconos y dejaban que el humo perfumado calmara las visiones de los enfermos, llevándolos hacia sueños de aguas quietas. Cada piedra del jardín contenía un eco. En una de ellas, tallado con manos pacientes, se encuentra un círculo dentro de otro, atravesado por una línea ondulante. Los arqueólogos lo interpretan como la unión del cielo, la tierra y el agua. Los monjes lo llamaban signum vitae, el signo de la vida. Trazaban ese símbolo en el aire después de cada curación, sellando el alma en la calma. Cronistas venecianos del siglo XV hablaron de un jardín curativo en las montañas del este, donde los hombres dialogaban con las plantas y recibían respuestas que no eran palabras, sino perfumes que se quedaban en la piel. Poco después, el monasterio desapareció de los mapas. Algunos dicen que un terremoto lo hundió bajo la piedra, otros, que fue ocultado deliberadamente para proteger su secreto. Los aldeanos aún cuentan que en ciertas noches el aire se llena de una fragancia de romero y miel, y los animales guardan silencio mientras dura. El jardín, dicen, todavía respira. Los estudios modernos confirman que el suelo conserva especies medicinales, Melissa officinalis, fruta montana, lavándula estohechas, todas con propiedades calmantes y curativas que coinciden, misteriosamente, con las descripciones del códice. La ciencia valida lo que los monjes ya sabían bajo la luna, que el cuerpo y la tierra comparten un mismo pulso. Al caer la noche, el viento baja de las colinas como un canto sin voz, y el último rayo de luz se posa sobre un brote de menta. Quizás la sanación no consiste en buscar remedios, sino en aprender a escuchar el ritmo secreto del mundo. Tal vez el jardín nunca fue un lugar, sino una forma de recordar cómo volver a oír. Porque hay jardines que no florecen en la tierra, sino en la respiración de quien lo sueña. Y cuando el oyente, quizás tú, cierra los ojos, puedes sentirlo,
la frescura del aire, el aroma de la lavanda, el pulso de la piedra. El jardín se abre, no bajo los pies, sino en el corazón. Y en ese espacio, entre el silencio y la respiración, toda herida comienza, lentamente, a sanar. Se dice que, más allá de las dunas del Sáhara Oriental, en un lugar donde el viento canta con voz de siglos, yace una ciudad borrada por el desierto. Allí, bajo capas de arena tan finas como el polvo del tiempo, duerme una biblioteca perdida, un santuario de conocimiento y silencio que alguna vez fue conocido como Al-Arba, la cercana a la luz. Los registros más antiguos sobre ella provienen de crónicas árabes del siglo XI, que hablan de un enclave donde los sabios guardaban libros no de guerras ni de reyes, sino de sueños, medicinas y plegarias escritas con tinta de resina y savia. Según los fragmentos hallados por arqueólogos franceses a principios del siglo XX, parte de la estructura fue construida sobre un oasis seco, con muros de piedra caliza y techos cubiertos de tejas de arcilla. En su interior, miles de tablillas y rollos de papiro fueron almacenados en urnas de cobre selladas con cera. Se cree que los monjes y astrónomos que la fundaron buscaban unir el conocimiento del cuerpo con el del cosmos, creyendo que toda curación provenía de una armonía secreta entre la tierra y las estrellas. Cuando las tormentas de arena comenzaron a avanzar sobre la región, la biblioteca desapareció sin dejar más rastro que algunas leyendas dispersas entre los nómadas tuareg. Hablan de una noche en que el cielo se oscureció sin luna, y los guardianes de la biblioteca, conscientes de su destino, enterraron los manuscritos más sagrados en el corazón del desierto, envolviéndolos en telas de lino cubiertas de aceites aromáticos para resistir la descomposición. Entre aquellos textos, dicen, había uno llamado el Libro de los Ecos, una colección de oraciones dedicadas al silencio, escritas en árabe, copto y griego. No enseñaba a hablar, sino a escuchar. Cada verso era una pausa, una respiración, una lección sobre la quietud del alma. En 1923, un explorador italiano llamado Domenico Ferraro afirmó haber encontrado, cerca del valle de Hilf Kebir, restos de una estructura subterránea cuya entrada estaba custodiada por dos columnas grabadas con símbolos estelares. Dentro halló fragmentos de cerámica, sellos de cobre con inscripciones en kufi temprano y una tablilla de piedra que llevaba un dibujo, un círculo rodeado por 3 puntos, posiblemente una representación de la relación entre el hombre, el cielo y la arena. Ferraro escribió que al golpear la piedra con su linterna, el sonido se propagó de forma extraña, como si el suelo respirara, y que de pronto sintió el aire más denso, perfumado de algo dulce, antiguo, imposible de describir. Cuando regresó semanas después, la entrada ya había sido cubierta por la arena. Nadie volvió a encontrarla. Los documentos que se conservan de sus notas mencionan una frase traducida del griego: lo que es olvidado por la voz, lo guarda la arena. Esa idea ha obsesionado a generaciones de arqueólogos y poetas, que la tierra, incluso en su silencio, preserva el sonido de todo lo que fue dicho. Algunos científicos de la Universidad de El Cairo han identificado bajo ciertas dunas patrones acústicos que responden a vibraciones naturales, casi como si el desierto emitiera ecos de antiguas frecuencias humanas. Los beduinos lo sabían desde siempre. Cuando el viento cambia de dirección, dicen, se oyen las palabras de los sabios dormidos. Si uno se imagina caminando por ese desierto, siente que la arena no está muerta, sino atenta. Cada grano parece contener una chispa de memoria. El aire vibra, tibio, denso, y de repente un brillo tenue aparece entre las dunas, un pedazo de cobre, una piedra tallada, tal vez la esquina de un muro olvidado. En ese instante, el silencio se convierte en algo tangible, como si el mundo detuviera su respiración para recordar. Se dice que en las noches más tranquilas, cuando el viento amaina, una música casi imperceptible flota sobre la arena, notas largas, profundas, como si el desierto cantara a los que aún escuchan. Los arqueólogos modernos que estudian las ruinas de los monasterios del desierto han descubierto algo curioso: muchas de sus estructuras están orientadas hacia la constelación de Sirio, la estrella del guardián, símbolo de sabiduría en Egipto, Grecia y Mesopotamia. Algunos creen que la biblioteca perdida fue construida siguiendo ese alineamiento, no solo para observar los cielos, sino para recibir la energía simbólica de la estrella durante el solsticio de verano, cuando la arena brilla como oro líquido. Hay quienes aseguran que, al anochecer, las piedras emiten una leve fosforescencia,
como si en su interior todavía quedara un residuo de conocimiento, una luz que no ha querido apagarse. Imagina estar allí, entre dunas inmóviles que parecen olas detenidas. El horizonte es una línea de fuego apagado, y sobre ti, un cielo tan amplio que parece absorber todo pensamiento. En medio de esa inmensidad, la idea de la biblioteca perdida no parece fantasía, sino una necesidad. ¿Por qué si la humanidad olvida sus palabras, dónde se refugia la sabiduría? Quizás bajo la arena, donde el silencio la protege. Quizás la biblioteca no desapareció, sino que decidió dormir, esperando el momento en que los hombres vuelvan a escuchar. Algunos relatos tuareg aseguran que los manuscritos sellados con cobre siguen intactos, que su tinta, hecha con aceite de cedro y polvo de lapislázuli, aún brilla cuando la luna llena se alza. Otros creen que la arena los absorbió, convirtiendo cada grano en una sílaba, cada duna en un libro sin páginas. Y tal vez sea verdad, porque hay noches en que el desierto parece hablar en respiraciones. El aire cambia de temperatura, el eco de tus pasos se distorsiona y sientes que caminas sobre algo vivo, algo que recuerda. Así, la historia de la biblioteca bajo la arena no es solo la de un lugar perdido, sino la de un pacto entre el hombre y el silencio. Los sabios que la construyeron sabían que el conocimiento no se conserva con ruido, sino con quietud. Que la arena, al cubrirlo todo, no destruye, sino que protege. Y quizás por eso sigue dormida, intacta en su profundidad, esperando a que la voz del mundo se apague lo suficiente para ser oída otra vez. Quizás fue enterrada no por temor a la destrucción, sino por amor a la permanencia. Porque hay verdades que solo pueden florecer bajo el peso del olvido. Y cuando el último viajero cierre los ojos, escuchará, en el murmullo del viento, el susurro de páginas que nunca dejaron de leerse. Tal vez entonces comprenda que la biblioteca no estaba perdida, sino que simplemente había aprendido a hablar el idioma más antiguo de todos, el del silencio. En lo alto de un valle esmeralda, donde las montañas se abren como un libro de piedra, se alza el eco de un templo olvidado. Entre las nieblas del Cáucaso y los límites de la antigua Armenia, los pastores aún lo llaman Derabank, el lugar que canta, aunque su verdadero nombre se perdió hace siglos. Los arqueólogos que han explorado sus ruinas dicen que sus muros no se derrumbaron, fueron desgastados lentamente por la vibración, como si la piedra hubiera respirado durante demasiado tiempo. El templo, tallado directamente en la roca caliza, tiene una acústica tan perfecta que un suspiro puede recorrerlo entero, multiplicándose hasta parecer un coro invisible. No quedan ídolos ni altares, solo un gran salón circular, cubierto de inscripciones apenas perceptibles, espirales, símbolos solares, palabras en un alfabeto desconocido. Se cree que el santuario fue levantado en el siglo VI a.C., en una era donde el sonido no era arte ni entretenimiento, sino medicina, una forma de comunicación entre el cuerpo, la tierra y lo divino. Dicen que, al caer la tarde, cuando el sol se disuelve en el horizonte y la luz entra por los huecos de la bóveda, la piedra comienza a vibrar suavemente, como si recordara los cantos que una vez la despertaron. Los antiguos creían que la materia tenía alma y que cada piedra poseía una frecuencia única, capaz de sanar o destruir. En Derabank, el sonido era sagrado, los monjes y viajeros que llegaban desde Siria, Persia y Tracia acudían no a rezar, sino a escuchar. Encendían lámparas de aceite, colocaban cuencos de bronce llenos de agua y entonaban notas prolongadas que hacían temblar la superficie líquida, creando ondas perfectas como mandalas efímeros. Aquellas ondas, según escritos posteriores hallados en Edesa, eran las huellas visibles del espíritu. En una de las piedras del muro oriental se encontró una inscripción en arameo que ha desconcertado a los traductores: el silencio no es vacío. Es la voz antes de nacer. Alrededor de esa frase, las piedras conservan aún marcas circulares que parecen haber sido pulidas por el contacto repetido de manos humanas. Algunos arqueólogos han sugerido que se trataba de un punto de resonancia, un nodo donde el sonido alcanzaba su mayor pureza. Otros, menos convencidos, lo llaman simple coincidencia acústica. Pero quienes se han atrevido a pasar una noche en las ruinas cuentan algo diferente, que cuando todo el valle duerme, el templo canta por sí solo. No una melodía, sino una vibración profunda, parecida al pulso del corazón.
Las crónicas armenias del siglo IX mencionan a un grupo de monjes conocidos como los filósofos del aliento, guardianes del templo. Creían que el universo fue creado por un sonido primordial, un soplo que todavía vibra en cada cosa viva. Según ellos, los hombres habían olvidado cómo escucharlo, y por eso enfermaban. Su práctica consistía en imitar las frecuencias naturales de la piedra, se sentaban en círculo, respiraban juntos, y emitían un tono largo, sostenido, que hacía vibrar las columnas hasta que el aire se llenaba de una energía casi tangible. Los enfermos eran colocados en el centro del círculo, y se decía que, al cabo de una hora, su pulso se sincronizaba con el de la tierra. Ninguna palabra era pronunciada. Solo sonido. Solo respiración. En 1934, un equipo de investigadores soviéticos encontró restos de instrumentos de bronce con pequeñas inscripciones geométricas y un cuenco de piedra que, al golpearlo, emitía un tono de 432 hercios exactos. Aquel número, curiosamente, corresponde a la frecuencia que los antiguos griegos llamaban el tono de Apolo, el equilibrio perfecto entre vibración y armonía. Nadie sabe si fue casualidad o herencia. Pero algunos acústicos modernos que han grabado los sonidos del lugar aseguran que la estructura amplifica de forma natural esa misma frecuencia. El templo, dicen, está vivo. A medida que uno desciende por los corredores interiores, la sensación se vuelve más intensa, el aire se espesa, la luz se filtra en rayos dorados, y cada paso produce un eco que parece regresar desde dentro del cuerpo. El visitante ya no sabe si escucha con los oídos o con la sangre. De pronto, todo sonido externo se disuelve y solo queda un zumbido profundo, constante, que vibra como un corazón enterrado. Algunos lo describen como una experiencia curativa, otros como un trance. Los habitantes del valle cuentan que los animales evitan la zona al anochecer, como si percibieran algo demasiado vasto para ser comprendido. Una anciana de un pueblo cercano dijo a un periodista, las piedras respiran. Si te quedas en silencio, ellas te devuelven el aliento limpio. Y tal vez tenga razón. Porque en los últimos años, científicos especializados en sonoterapia han comenzado a estudiar las resonancias naturales de las rocas antiguas, descubriendo que ciertas vibraciones pueden alterar el ritmo cardíaco y disminuir la ansiedad. Es como si los templos de antaño hubieran comprendido lo que hoy apenas comenzamos a entender, que el sonido no es solo onda, sino oración, que escuchar es otra forma de sanar. Los mapas modernos ni siquiera marcan Derabank, pero los viajeros que se aventuran en esa región dicen que, al caminar sobre el valle al amanecer, se percibe una vibración leve en el suelo, un pulso tenue, casi un suspiro. Tal vez sean los restos de un río subterráneo, o tal vez la voz del templo que aún canta bajo tierra. En la superficie, el viento sopla entre las grietas y la luz del sol se quiebra en los fragmentos de piedra, dibujando círculos dorados sobre el polvo. Todo parece moverse lentamente, como si la tierra misma respirara con el visitante. Cuando cae la noche, el valle entero se oscurece. La luna asoma entre nubes finas, y el templo, cubierto de sombras, parece una caverna de plata. Entonces, un sonido apenas audible surge del corazón de la montaña, una nota prolongada, profunda, sostenida. No tiene origen visible. No hay viento. No hay movimiento. Solo vibración. Algunos dicen que es el eco del primer canto del mundo, que la piedra lo ha conservado desde el principio. Otros creen que son las almas de los monjes que siguen respirando en la frecuencia de la eternidad. Quizás ambas cosas sean verdad. Y si uno permanece allí, quieto, respirando con el ritmo de ese zumbido, algo ocurre, el cuerpo se vuelve ligero, el pensamiento se disuelve, y la mente entra en un silencio tan puro que parece oír la estructura secreta del universo. Tal vez esa fue siempre la enseñanza del templo, no construir un dios, sino escucharlo. Porque hay lugares donde la materia aún recuerda su música, y hay oídos que, en la quietud, pueden oírla renacer. Cuando el viajero se aleja de las ruinas y mira hacia atrás, el templo ya no está. Solo queda la noche y un leve temblor en el aire. Tal vez fue imaginación. Tal vez resonancia. O quizá, simplemente, el sonido del mundo recordando su origen. Sea como sea, ese eco queda en el pecho, suave, persistente, sagrado.
Y uno comprende, sin palabras, que la piedra nunca estuvo muda, solo esperaba que alguien, al fin, aprendiera a escuchar. En las colinas antiguas de Anatolia, donde el cielo se curva como un manto de cobre sobre la tierra, fluye un río tan viejo que los pastores lo llaman el que respira. Hoy es un hilo de agua mansa, pero bajo su corriente silenciosa duermen siglos de memoria. Se lo conoce como el río Paselis en los mapas modernos, aunque los manuscritos helenísticos lo llamaban Anemocine, el río del recuerdo. Sus aguas se abren paso entre rocas cubiertas de musgo, y al atardecer reflejan la luz como si cada ola guardara una palabra olvidada. No muy lejos, los arqueólogos hallaron restos de un santuario de mármol, dedicado a una deidad fluvial sin nombre. En sus pilares estaban talladas figuras humanas sosteniendo vasijas vacías, ofrendas al agua que, decían, podía recordar lo que los hombres querían olvidar. Cuando los exploradores del siglo XIX encontraron aquel lugar, entre raíces y piedras descubrieron algo más, pequeñas tablillas de arcilla inscritas en griego arcaico, fragmentos de plegarias y nombres. Algunos eran de reyes, otros de campesinos, pero muchos pertenecían a personas desconocidas, nombres repetidos una y otra vez como si temieran ser borrados por el tiempo. Los investigadores las llamaron tabulae memoriae, las tablas de la memoria, y las vincularon a un antiguo rito de purificación. Los peregrinos que llegaban al santuario escribían su nombre, su culpa o su deseo en arcilla, y luego arrojaban la tablilla al río para que el agua recordara por ellos. No se trataba de pedir perdón, sino de ser comprendido, de entregar al río lo que el corazón ya no podía sostener. Se dice que por las noches el río hablaba. Los monjes que habitaban las cuevas cercanas afirmaban que el viento, al pasar sobre la superficie, producía un murmullo semejante a un rezo, y que si uno escuchaba con atención podía oír nombres pronunciados suavemente entre las olas. Quizás era solo el eco del agua chocando contra las piedras, o quizás, como creían los antiguos, el sonido de las memorias siendo digeridas por la corriente. En las ruinas del templo, aún visibles bajo la hierba, se encontró un altar cubierto de inscripciones semicirculares que representan corrientes en espiral, símbolos de continuidad, de aquello que nunca muere sino que cambia de forma. Una inscripción apenas legible dice, el agua no olvida, solo espera. El agua de Anemocine era conocida por su pureza inusual. Análisis modernos revelan una composición mineral rica en sílice y calcita, capaces de conservar restos orgánicos durante siglos. Algunos científicos han sugerido que los monjes bizantinos que se refugiaron en la región durante el siglo X usaban el agua para preparar tintas y ungüentos, convencidos de que su estabilidad podía fijar no solo la materia, sino también la intención. En una crónica escrita por el viajero persa Ibn al-Nasir, se menciona que los monjes bebían la memoria del mundo, refiriéndose al río como una fuerza viva capaz de guardar la voz de los que se habían ido. Al caer la tarde, la corriente cambia de tono. El agua, golpeando las rocas, emite un sonido profundo, casi rítmico, como una respiración lenta. Los lugareños dicen que, si uno se arrodilla y sumerge la mano, puede sentir un pulso bajo la superficie, no un movimiento físico, sino un latido, como si el río respondiera. En tiempos antiguos, los sanadores de la región llevaban a los enfermos a la orilla para que bebieran de ese agua, y luego guardaban silencio durante 7 días. Creían que el río no curaba por contacto, sino por escucha, que el simple acto de confiarle el dolor al agua bastaba para desatarlo. Hay una historia, transmitida de boca en boca, sobre un monje llamado Gregorios que vivió en el siglo XII. Pasaba las noches sentado junto al río, recitando oraciones por los nombres olvidados de los muertos que nadie reclamaba. Una noche, mientras la luna se reflejaba en el agua, escuchó su propio nombre pronunciado por la corriente. No se asustó. Cerró los ojos, y dejó que el río lo llamara una y otra vez hasta que su respiración se fundió con el murmullo. Dicen que al amanecer ya no estaba, pero su capa seguía flotando sobre el agua, intacta, como si hubiera sido absorbida por el recuerdo. Desde entonces, los lugareños llaman a esa curva del río el vado del monje durmiente. Durante excavaciones recientes, arqueólogos encontraron bajo el lecho fósiles de madera alineados como una pasarela sumergida. Junto a ellos, fragmentos de vasijas con dibujos de olas, espirales y ojos abiertos. Los expertos en simbología creen que representaban la mirada del agua,
la creencia de que el río observaba y retenía la verdad. Algunas de las piezas conservan restos de pigmento azul, extraído del lapislázuli afgano, el mismo que se usaba en manuscritos sagrados medievales. Es como si cada objeto, incluso sumergido y erosionado, siguiera participando del rito, brillando débilmente en la oscuridad líquida. A veces, los buzos que exploran el sitio arqueológico afirman que, al descender, sienten una presión en el pecho, una vibración que no proviene del agua sino del cuerpo mismo. Uno describió la sensación como un zumbido que venía del corazón hacia afuera, como si el río me respirara a mí. Y tal vez sea eso lo que los antiguos sabían, que el agua no es solo elemento, sino espejo, y que la curación consiste en recordar lo que fuimos antes de olvidar. Cuando la noche cubre el valle, el río se vuelve oscuro, casi invisible. Solo se percibe el sonido de su curso, un murmullo que parece venir desde muy lejos, tal vez desde el principio del mundo. Los aldeanos apagan sus lámparas para escuchar mejor, y en el silencio, algunos dicen oír palabras que no entienden, nombres que ya no pertenecen a los vivos. Es entonces cuando entienden por qué lo llamaban el que respira, porque incluso sin ojos, sin voz, el río sigue reconociendo a quienes alguna vez se reflejaron en él. Quizás el agua, más que recordar nombres, recuerda emociones. Tal vez guarda el temblor de la primera palabra, la despedida de los que se fueron, el eco de un canto antiguo que aún recorre el mundo bajo la piel de los ríos. Y cuando alguien se detiene en su orilla y guarda silencio, el agua responde con el mismo lenguaje, uno que no tiene sonido, pero sí memoria. Así termina la historia del río que recordaba los nombres. No hay certeza, solo rumor. No hay prueba, solo sensación. Pero cada vez que la lluvia cae sobre la tierra y busca su camino hacia el mar, quizás lleva en su corriente los fragmentos de todo lo que alguna vez fuimos. Porque el agua no olvida, simplemente cambia de forma. Y en ese ciclo sin fin, del cielo a la tierra, del silencio a la voz, quizá resida el secreto más antiguo de todos, que nada se pierde, solo se transforma en recuerdo. En el sótano de un museo de Estambul, cubierto por polvo y silencio, reposa una máscara tallada en alabastro, tan serena que parece respirar. Su superficie es lisa, translúcida, casi viva, no tiene boca, apenas una hendidura donde los ojos deberían estar, como si hubiera sido hecha para mirar hacia adentro y no hacia el mundo. Los registros arqueológicos indican que fue encontrada en 1897 bajo los cimientos de una antigua basílica bizantina en la región de Licia, junto a fragmentos de mosaico, restos de lámparas de aceite y un conjunto de pequeñas vasijas que contenían pigmentos azules y dorados. A simple vista, la máscara no parece diferente de las usadas en ritos funerarios del Oriente helenístico, pero los análisis posteriores revelaron que su composición mineral incluía trazas de cuarzo vibrante, lo que le otorgaba una resonancia acústica inusual. Al golpearla suavemente, emitía un tono grave, sostenido, que recordaba el sonido de un cuenco tibetano. Desde entonces, los investigadores comenzaron a llamarla la máscara del silencio. Nadie sabe quién la esculpió, ni con qué propósito. Algunos creen que pertenecía a una orden monástica dedicada a la meditación sin palabra, otros sostienen que fue usada en antiguos rituales de purificación, cuando el iniciado debía aprender a guardar silencio durante 40 noches antes de pronunciar su nombre verdadero. En las leyendas locales, se dice que quien se atreve a ponerse la máscara puede escuchar los pensamientos del mundo, pero pierde para siempre la capacidad de distinguir su propia voz. No se trata de una maldición, sino de una entrega, el abandono del yo ante el rumor de lo eterno. Los arqueólogos que excavaron el sitio encontraron, junto a la máscara, un bloque de mármol con una inscripción en griego arcaico que decía, el ruido enferma, el silencio cura. Alrededor del texto, dibujos circulares de bocas selladas con lazos y ojos cerrados en calma. El hallazgo fue fechado hacia el siglo IV, en los años posteriores a las reformas constantinianas, cuando los templos paganos comenzaron a convertirse en lugares de retiro espiritual. Algunos fragmentos del muro aún conservaban pigmentos de azul egipcio y oro pulverizado, colores asociados con la eternidad. Todo parecía indicar que el lugar había sido un espacio de meditación, una escuela del silencio, donde los discípulos aprendían que hablar demasiado era una forma de perder energía, y callar era una forma de volver al centro. Imagina al escultor,
una figura solitaria en un taller de piedra, el sonido del cincel resonando en la oscuridad. Talla el rostro sin prisa, con la precisión de quien conoce el peso de cada respiración. Cada golpe es un acto de fe, cada curva, una plegaria. No busca crear belleza, sino quietud. La máscara no tiene expresión porque no necesita una, representa lo que existe antes de toda emoción. En su perfección inmóvil, refleja la idea antigua de que el alma solo puede reflejar la verdad cuando la superficie del ser está en calma, como el agua sin viento. En siglos posteriores, viajeros bizantinos escribieron sobre una orden de los callados, una hermandad que vivía cerca del mar Egeo, donde el viento era su única música. Los monjes de esta orden llevaban máscaras de piedra pulida durante las horas de oración, no para ocultarse, sino para escuchar mejor. Creían que, al cubrir el rostro, los sentidos se volvían hacia adentro, y que en esa oscuridad se revelaba una voz más antigua que el pensamiento. Las crónicas cuentan que podían permanecer inmóviles durante días, y que, cuando finalmente hablaban, sus palabras eran tan lentas y exactas que parecían piedras cayendo en el agua. Su regla más sagrada decía, el sonido nace del silencio, y el silencio del corazón que escucha. En 1912, un restaurador que manipulaba la máscara durante una limpieza escribió en su diario, al tocarla, sentí un temblor leve, como si la piedra respondiera al calor de la mano. Por un instante, el aire se volvió más denso, y juraría que escuché un suspiro. Su anotación fue descartada por los historiadores, pero quienes han tenido la oportunidad de observar la pieza de cerca coinciden en algo, hay una presencia en ella que trasciende la materia. Algunos sienten paz, otros, vértigo. Es como si la máscara no solo guardara silencio, sino que lo generara. En el siglo XXI, un equipo de científicos realizó un experimento de resonancia ultrasónica sobre su superficie. Descubrieron que la estructura del alabastro actuaba como una cámara armónica, amplificaba las frecuencias bajas del entorno y anulaba las altas. En términos acústicos, la máscara literalmente borraba el ruido. Fue entonces cuando un antropólogo, recordando los antiguos textos bizantinos, escribió, quizás los monjes sabían lo que nosotros olvidamos, que el silencio también tiene sonido. Hoy, en el museo, la máscara del silencio está guardada en una vitrina, bajo una luz tenue. Quienes la observan permanecen callados sin saber por qué. Algunos se acercan y creen oír un eco, una vibración sutil, casi imperceptible, como si la piedra aún respirara. Los guías del museo, discretamente, evitan permanecer solos con ella después del anochecer. Aseguran que, cuando el edificio se vacía, el aire en esa sala cambia, se espesa, se detiene, y durante unos segundos parece que el tiempo deja de moverse. Tal vez sea solo sugestión. O tal vez no. Porque hay objetos que no son reliquias, sino umbrales. Y esta máscara parece uno de ellos, una puerta hacia el interior, una frontera entre la voz y el pensamiento. Quien la contempla siente la tentación de callar, de dejar que todo lo dicho se disuelva. Al final, no importa si fue una herramienta de culto o una obra simbólica. Lo que sobrevive en ella no es su historia, sino su lección, que el silencio no es ausencia, sino plenitud, que dentro de la quietud puede escucharse la respiración del mundo. Quizás por eso, los monjes que la esculpieron no le dieron nombre, comprendían que lo sagrado nunca necesita uno. Y cuando el visitante se aleja, el eco del silencio lo sigue. Ya no se oye la ciudad ni los pasos. Solo una calma profunda, antigua, que parece venir desde el fondo del tiempo. Es entonces cuando uno comprende que la máscara no fue hecha para cubrir un rostro, sino para revelar lo invisible, el espacio donde el alma, por fin, se queda quieta. En una región perdida entre las fronteras del antiguo reino de Bactria y las nieves del Hindu Kush, los viajeros hablan de una montaña que respira. No figura en ningún mapa moderno, aunque los pastores nómadas la nombran desde tiempos remotos, Koia Baas, la montaña que canta. A la distancia parece común, una masa inmensa de piedra azulada que se disuelve en la neblina, pero cuando cae la tarde y el aire se enfría, una vibración tenue recorre el valle. No es un sonido audible, sino un temblor que se siente bajo la piel, como si el suelo recordara un sueño antiguo.
Arqueólogos afganos y franceses que recorrieron la zona a mediados del siglo XX encontraron cerca de sus laderas ruinas de un monasterio budista, restos de estatuas de Buda talladas directamente en la roca y un conjunto de inscripciones en brahmi y bactriano que mencionan un culto a la piedra que respira luz. Nadie pudo descifrar del todo su significado, pero las crónicas parecen referirse a un lugar donde los monjes subían a dormir en cuevas resonantes, esperando visiones enviadas por la montaña misma. Las leyendas locales dicen que la montaña fue un templo antes de ser tierra, un cuerpo petrificado de los dioses que, cansados de hablar, eligieron dormir. Y en su sueño, el mundo encontró el silencio. Las capas minerales que la componen, azurita, lapislázuli y mica, reflejan la luz de manera sobrenatural. Al amanecer, el color de la montaña no es ni azul ni gris, sino una vibración líquida, un resplandor que parece provenir del interior. Los lugareños creen que ese brillo es el alma de la piedra soñando, y que quien se atreve a ascender sin respeto puede perder el rumbo en un mar de luz. En 1958, el geólogo francés André Mallet escribió que al colocar un diapasón sobre una de las rocas de la cumbre, ésta respondió con una frecuencia armónica idéntica, como si devolviera el eco desde dentro. Era, anotó, el sonido del planeta respirando. Décadas después, estudios sísmicos detectaron una red de cavidades subterráneas que amplifican las vibraciones del viento y del agua, generando una resonancia constante, imperceptible para la mayoría, pero que puede sentirse en el pecho. No es difícil imaginar por qué los antiguos consideraron aquel lugar sagrado. Los monjes del monasterio vecino, cuya existencia fue confirmada por monedas cusanas y fragmentos de cerámica del siglo II después de Cristo, subían cada solsticio hasta una caverna conocida como Nidra Gufa, la cueva del sueño. Allí, envueltos en mantos teñidos con polvo de lapislázuli, meditaban en silencio durante 3 días. Se decía que al dormir bajo la montaña, sus sueños se volvían compartidos, un solo sueño, un solo cuerpo, una sola respiración. Algunos despertaban con lágrimas, otros no despertaban jamás. Para ellos, morir allí no era perder la vida, sino ser absorbidos por la mente de la montaña. En la tradición oral del valle, aún se cuentan historias de viajeros que oyeron su nombre pronunciado entre las rocas. Un pastor relató que, en una noche sin luna, mientras sus cabras dormían, escuchó un suspiro que venía del suelo. Pensó que era el viento, pero el viento no tenía ritmo, y aquel sonido sí, subía y bajaba como una respiración. Otro anciano dijo que vio la montaña brillar de un azul más intenso durante un eclipse, y que en ese instante todo ruido desapareció, los animales, el agua, incluso su corazón, todo quedó suspendido en una calma luminosa. Científicos modernos hablan de resonancia piezoeléctrica, de movimientos tectónicos y capas minerales que reaccionan a los cambios de temperatura. Pero quienes han pasado una noche allí saben que la explicación no basta. Alrededor de medianoche, cuando el aire se vuelve transparente y el cielo parece más cercano, el silencio de la montaña adquiere forma. No es un silencio vacío, sino lleno de pulsos, de respiraciones invisibles. En la oscuridad, cada sonido, una piedra cayendo, un insecto moviéndose, parece parte de un ritmo mayor, una música que no puede escribirse. Los arqueólogos encontraron en una cueva cercana un mural apenas visible, un monje acostado sobre la tierra, de su pecho emerge una línea azul que se eleva hacia las estrellas. Debajo, una inscripción en sánscrito antiguo dice, quien duerme en la montaña sueña por el mundo. Es posible que aquel mural representara un antiguo mito, la idea de que los sueños humanos alimentan la conciencia del planeta. Si es así, Koia Baaz no sería solo una montaña, sino un punto de comunión entre la materia y el espíritu, entre el sueño de los hombres y el sueño de la tierra. Imagina que asciendes lentamente por su ladera. El aire se vuelve más delgado, más puro. A medida que subes, sientes que cada respiración se acompasa con la vibración de la piedra. No hay caminos, solo luz y silencio. La mente se vacía, el cuerpo se vuelve liviano. Te detienes, cierras los ojos, y el sonido desaparece por completo. Entonces ocurre algo, una sensación de amplitud, de expansión. No sabes si estás respirando o si la montaña lo hace por ti. Abres los ojos y todo es azul, un azul inmenso, antiguo, envolvente.
En ese instante comprendes lo que los antiguos quisieron decir con la piedra que sueña, que la tierra no está dormida, solo sueña despacio, y nosotros somos parte de su sueño. Al amanecer, las sombras se disuelven. El valle se llena de luz dorada y el viento baja suave, como una voz cansada. La montaña brilla un momento más y luego vuelve a su tono gris. Quienes la han visto en ese instante aseguran que parece un cuerpo respirando, una presencia viva que duerme con los ojos abiertos. Tal vez sea eso, un Dios convertido en piedra para que el mundo pudiera descansar sobre su pecho. Cuando los últimos peregrinos abandonan el valle, solo queda el rumor del aire entre las rocas. A lo lejos, un eco tenue, casi imperceptible, vibra en el corazón de la montaña. No es sonido ni sueño, sino algo entre ambos. Y uno entiende que el azul no es un color, sino un silencio hecho visible. La montaña duerme. El mundo también. Y en su respiración compartida, todo vuelve a su origen, una nota sostenida, una calma sin principio ni final, el sueño del universo aún vivo bajo la piedra. En los confines del desierto de Tar, donde las dunas se pliegan como olas detenidas y la noche parece no tener fondo, existió, según manuscritos persas del siglo XII, un hombre al que llamaban el boticario de las estrellas. Su nombre se perdió, pero los textos lo describen como un alquimista errante, un médico que no sanaba con hierbas ni aceites, sino con luz. Se dice que cada noche subía al tejado de su tienda y colocaba sobre una mesa de cobre pequeños frascos de cristal. Allí dejaba que el rocío se impregnara de las constelaciones. Según su arte, cada gota absorbía la frecuencia de una estrella, y al beberla, el cuerpo recordaba su origen celeste. Muchos lo tomaron por un loco, otros viajaban semanas para escucharlo hablar de medicina y cosmos, de cómo los huesos son polvo de meteorito y la sangre es el eco de una aurora extinguida. Los arqueólogos que excavaron cerca de Jaisalmer en los años 1970 encontraron, enterradas bajo una capa de arena, decenas de vasijas con símbolos zodiacales grabados. Junto a ellas, tablillas con dibujos de cuerpos humanos superpuestos con estrellas, como si cada órgano correspondiera a una constelación. En los bordes de una de esas tablillas aparecía escrito en árabe y sánscrito: el corazón pertenece a Sirio, el sueño a la luna, la curación al sol. Aquella mezcla de lenguas sugería un intercambio entre médicos árabes, yogis indios y astrónomos persas. El boticario parecía haber sido uno de esos sabios fronterizos que unían las ciencias de Oriente y Occidente en un solo aliento. Se cuenta que vestía túnicas de lino teñidas con polvo de lapislázuli y que sus manos olían a incienso y a hierro. Aceptaba como pago objetos pequeños, una piedra, una palabra, una lágrima guardada en una botella. Su casa, o lo que quedaba de ella cuando los exploradores la encontraron, estaba construida con bloques de arenisca dorada, y en el techo aún se veía, grabado, un círculo dividido en 12 partes. En el centro, una inscripción apenas visible: lo que sana no es la luz, sino el silencio entre una estrella y otra. En la tradición oral del desierto, todavía se habla de él. Los ancianos dicen que durante las noches de luna nueva, cuando el viento se aquieta y el cielo se abre como una cúpula de cristal, el aire cambia de densidad. El horizonte brilla débilmente, y algunos viajeros aseguran ver, por un instante, un resplandor azulado sobre la arena, como si una mano invisible encendiera un laboratorio celestial. Dicen que el boticario nunca murió, simplemente aprendió a disolverse en su oficio, a transformarse en el polvo de las constelaciones que tanto estudiaba. Las historias recogidas por el poeta sufí Jalal al-Rumi en sus cuadernos menores hablan de un sanador que preparaba ungüentos a partir de la luz reflejada en espejos de plata. Los llamaba elixires de la quietud. Cada mezcla debía realizarse en completo silencio, porque cualquier palabra alteraba la frecuencia de la luz. Se supone que, durante el proceso, el boticario recitaba mentalmente versos que hablaban del equilibrio entre las fuerzas invisibles del universo, como arriba, así abajo, como en el cielo, así en la sangre. Esa era su plegaria y su método. Los alquimistas posteriores lo veneraron como un símbolo más que como un hombre. En manuscritos de Samarcanda y Nishapur se repite una imagen: un anciano inclinado sobre un cuenco de vidrio donde flotan estrellas diminutas, cada una girando lentamente en el agua. Algunos creen que representa un mapa astronómico, otros, una metáfora de la conciencia que refleja el cosmos.
En ambos casos, la idea es la misma, la curación ocurre cuando el cuerpo vuelve a recordar que está hecho de luz. En 2003, un equipo de restauradores del Museo de Jaipur limpió una de las vasijas encontradas en las excavaciones del Tar y descubrió, al interior, restos cristalizados de una sustancia que reflejaba la luz incluso en la oscuridad. Los análisis revelaron una combinación de cuarzo pulverizado, resina de pino y trazas de polvo meteorítico. Una mezcla imposible, pero real. Quizás el boticario lo sabía, que la tierra y el cielo no están separados, que cada respiración humana es un fragmento del cosmos repitiéndose. Imagina la escena, la noche estirada sobre el desierto, un hombre solo, rodeado de frascos que brillan como lunas pequeñas. El silencio es tan perfecto que se escuchan las pulsaciones del propio corazón. Cada botella guarda un reflejo distinto, rojo de Marte, plateado de la luna, dorado del sol. El boticario anota con caligrafía precisa las proporciones invisibles, una parte de sombra, una de paciencia, una de fe. Luego bebe una gota y cierra los ojos. Dicen que entonces su piel empezaba a brillar débilmente, como si dentro de él encendieran una lámpara. Los viajeros que lo conocieron afirmaron que nunca hablaba de muerte, solo de retorno. Que veía en la enfermedad un exceso de ruido, una desconexión con el ritmo del universo. Su medicina consistía en recordar el pulso original del mundo, el latido que une el nacimiento de una estrella con el del corazón humano. Tal vez por eso, cuando alguien sanaba, él solo decía, «Has vuelto a escuchar». Hoy, en los desiertos del oeste de Rajastán, los pastores aún dejan cuencos de agua bajo el cielo durante la noche. No lo hacen por superstición, sino por tradición, dicen que el agua debe mirar las estrellas para recordar quién es. Los científicos lo llaman condensación, los ancianos, bendición. Pero entre ambos significados, hay un silencio común, el mismo que sostenía el boticario mientras escuchaba el murmullo de la luz. Y quizá, cuando dormimos bajo las estrellas y sentimos que algo dentro del pecho se aquieta, sea su obra la que nos alcanza, una medicina sin receta, hecha de memoria y claridad. Tal vez seguimos bebiendo, sin saberlo, del rocío que él preparó hace 1000 años. Tal vez su laboratorio no era un lugar, sino una forma de mirar el cielo con gratitud. Porque en el fondo, el boticario de las estrellas nunca intentó curar el cuerpo, sino recordarnos que ya somos parte del firmamento. Y cuando la última vela se apaga y el desierto se hunde en la oscuridad, el cielo parece bajar un poco más, como si quisiera tocar la arena. Entonces el viento se detiene, las dunas respiran, y en el horizonte se enciende un brillo efímero, azul y dorado. Nadie puede decir si es reflejo o milagro. Solo el silencio lo sabe. Porque en esa quietud luminosa, el universo parece recordar su propio pulso, y el mundo, por un instante, vuelve a sanar. En una llanura cubierta de bruma, entre montañas desgastadas por el tiempo, se alzan los restos de un templo hundido en la tierra. Lo llaman la casa del sueño, y los aldeanos que viven cerca aseguran que, cuando el viento sopla desde el este, el suelo exhala un perfume tenue a resina y piedra húmeda. Las excavaciones realizadas a finales del siglo XIX revelaron cámaras subterráneas, pasadizos y un altar circular cubierto por finas incrustaciones de obsidiana. En el centro, una losa con una inscripción en griego y frigio, aquí dormían los que veían lo que no debía ser visto. Los arqueólogos lo vincularon a la tradición de los templos de Asclepio, donde los peregrinos llegaban para ser curados a través del sueño. Pero algo en este lugar era distinto. No se trataba solo de sanar el cuerpo, sino de escuchar la voz de la tierra soñando consigo misma. En antiguos textos encontrados en Pérgamo y Éfeso se menciona una orden de sacerdotes conocida como los que guardan el sueño del mundo. Según estos escritos, los sacerdotes no hablaban durante los rituales, se preparaban en ayuno y silencio, luego descendían a las cámaras del oráculo, donde inhalaban un humo hecho de laurel, hinojo y mirra. Caían en un trance profundo y permanecían inmóviles durante días, rodeados por el sonido constante del agua que corría por canales ocultos. Los peregrinos dormían cerca de ellos, esperando que el oráculo les revelara en sueños lo que la conciencia diurna no podía comprender. Se creía que los dioses no hablaban con palabras, sino con imágenes, y que el alma, en el estado de sueño, se convertía en su instrumento.
Las paredes del templo, cubiertas de pictogramas apenas visibles, mostraban cuerpos humanos flotando entre serpientes, estrellas y raíces. Uno de los frescos conservados representaba a una mujer durmiendo bajo un cielo de oro, mientras un hilo de luz descendía desde las nubes hasta su frente. Debajo, una frase en letras diminutas: el sueño es el oído del mundo. Aquella idea obsesionó a los investigadores modernos, que encontraron en el lugar restos de plantas con propiedades alucinógenas y fragmentos de cuencos de cerámica con residuos de aceites. Quizás los sacerdotes comprendían que el sueño no era una evasión, sino un lenguaje. Se cuenta que, en el siglo II, un viajero romano llamado Lucio de Tarento visitó el templo y fue testigo de una ceremonia. En su diario escribió: descendimos por un túnel en espiral, donde el aire era tan denso que parecía vibrar. Un sacerdote me indicó que me recostara sobre una piedra lisa. La oscuridad se cerró como un velo. Entonces oí algo que no era voz ni pensamiento, una corriente, un murmullo que pasaba a través de mí. Cuando desperté, no recordaba lo que había oído, pero durante días sentí que el mundo respiraba conmigo. Nadie supo más de él. Sus notas terminan ahí. Pero su testimonio fue suficiente para que el templo se convirtiera, siglos después, en leyenda. En 1938, el arqueólogo alemán Friedrich Aumann redescubrió el sitio, siguiendo los relatos de campesinos que hablaban de cámaras donde los sueños se quedaban. Encontró fragmentos de columnas dóricas, mosaicos rotos con símbolos de serpientes entrelazadas y un sistema de túneles perfectamente diseñado para amplificar los sonidos subterráneos. Cuando su equipo encendió las primeras lámparas, las paredes devolvieron un eco profundo, prolongado, que ninguno de los presentes pudo explicar. Era un tono continuo, bajo, que parecía surgir del corazón de la piedra. Aumann escribió en su cuaderno: quizá el oráculo no hablaba a los oídos, sino al cuerpo entero. Los textos hallados más tarde confirman que los sacerdotes creían que el sueño era una forma de resonancia. Al dormir, el alma se sintonizaba con las frecuencias de la tierra. Los oráculos no predecían el futuro, recordaban el pasado del mundo. Cada persona, decían, es un fragmento de la memoria del universo soñándose a sí mismo. Dormir era, por tanto, una manera de regresar al origen, de escuchar lo que el día había olvidado. Hoy, las ruinas del templo están cubiertas de hiedra y polvo. En verano, las luciérnagas entran por las grietas del techo y encienden pequeñas constelaciones sobre el mármol. Los visitantes que se atreven a pasar la noche allí hablan de sueños vívidos, de presencias que los llaman por su nombre, de un sonido leve que se eleva desde el suelo, parecido al rumor de la respiración. Los más escépticos lo atribuyen al viento o a las corrientes de agua subterráneas, pero algunos, sobre todo los que han sufrido alguna pérdida o enfermedad, afirman que, después de dormir allí, algo en su interior se aquietó. No sabrían decir qué, pero regresan a sus hogares con una calma inexplicable, como si una parte de ellos hubiese sido escuchada por algo más grande. Los pocos fragmentos legibles del altar principal contienen una advertencia: el sueño no cura, recuerda. Quizá ese era el verdadero misterio del oráculo. No mostraba visiones del futuro, sino reflejos del alma en su estado más puro. Era un espejo oscuro donde cada visitante encontraba no lo que deseaba, sino lo que había olvidado escuchar. Imagina ahora la escena final: el templo sumido en la penumbra, el aire denso de incienso, un sacerdote inclinándose sobre un peregrino dormido. No hay palabras, solo el sonido de una gota cayendo en un cuenco de agua, una y otra vez. De pronto, el eco de esa gota se vuelve infinito, y el cuerpo del durmiente empieza a temblar con el mismo ritmo que la piedra. Todo se detiene. La oscuridad se vuelve ligera, luminosa. El oráculo ha hablado, pero nadie puede traducir su voz. Quizás aún lo hace. Tal vez el mundo entero sea ese templo, y cada sueño que tenemos no sea más que la tierra recordando su propio lenguaje. Porque cuando los ojos se cierran y el pensamiento se apaga, algo en el fondo del alma despierta. Y en ese instante, breve, sagrado, insondable, el universo nos susurra lo que habíamos olvidado: que la curación no está en entender, sino en soñar. En el ala occidental de una vieja catedral hundida bajo siglos de polvo y humedad, los arqueólogos hallaron un conjunto de vitrales fragmentados que aún, después de 1000 años, seguían brillando.
Era invierno cuando los encontraron, la luz entraba oblicua, azulada, y al tocar los trozos de vidrio rotos en el suelo, el aire se llenaba de destellos suspendidos, como si el tiempo no hubiese pasado. Los informes datan los restos en torno al siglo XIII, en la región de Borgoña, donde los maestros vidrieros de la época mezclaban arena, cal y ceniza con óxidos de cobre y oro para crear colores imposibles. Aquellos fragmentos pertenecieron a una capilla desaparecida, la Capilla de la Aurora Silenciosa, cuyo nombre sobrevive solo en los registros de un monje cisterciense que escribió: aquí, la luz rezaba. Durante las excavaciones, se descubrió que bajo los cimientos del altar se ocultaba un taller diminuto. En él, una mesa de piedra con recipientes de vidrio, pigmentos endurecidos y una herramienta peculiar, un molde en espiral, como si el artesano hubiese querido atrapar el movimiento de la luz misma. En una de las paredes, un dibujo, una mano sosteniendo un rayo que se descompone en colores. Debajo, un texto apenas visible en latín tardío: lo que brilla no es la luz, sino lo que la recuerda. Los estudiosos sugieren que el maestro vidriero que trabajó allí no era un simple artesano, sino un místico, alguien que entendía el acto de fundir el vidrio como un rito, un modo de fijar en la materia lo que el alma solo podía vislumbrar. Los fragmentos, restaurados con paciencia, mostraron escenas extrañas. No las habituales figuras de santos o pasajes bíblicos, sino símbolos más antiguos: espirales, ojos cerrados, semillas, círculos dentro de círculos, estrellas que se derraman sobre manos humanas. Cada panel parecía representar un ciclo, un resplandor detenido en tránsito. Al analizarlos bajo diferentes luces, los restauradores descubrieron que ciertos pigmentos cambiaban de color con el paso del día: el rojo amanecía dorado, el azul se volvía plateado al anochecer. Algunos pigmentos contenían trazas de polvo de malaquita y lapislázuli, materiales tan caros que solo los usaban los escribas de los evangelios iluminados. ¿Quién había puesto semejante riqueza en los muros de una capilla perdida en el campo? Una hipótesis afirma que la capilla fue construida por una hermandad de artesanos conocidos como los Custodios del Fuego Helado, un grupo que creía que la luz era una forma de oración. Ellos fundían vidrio en completo silencio, convencidos de que el sonido podía fracturar el alma del color. Cada pieza era consagrada al salir del horno con una oración breve: que este fuego no se apague en la oscuridad. Y quizás por eso, siglos después, los fragmentos aún resplandecen, como si guardaran en su interior una chispa inagotable. En los archivos del monasterio de Fontenay se conserva una carta del año 1253 donde un monje describe su visita a la capilla. Entré al amanecer, y la luz que caía a través de los vitrales era tan suave que el polvo parecía cantar. No vi figuras ni palabras, solo color que respiraba. En ese instante comprendí que la oración no está hecha de voz, sino de claridad. Esa claridad es lo que los historiadores llaman hoy la curación por la luz. Sabemos que los templos góticos fueron diseñados para enseñar al alma a mirar hacia arriba, para recordar que la divinidad no está en el mármol, sino en la transparencia. La Capilla de la Aurora Silenciosa llevaba esa idea al extremo: no tenía iconos ni reliquias, solo color, solo luz transformada en silencio. Los peregrinos entraban en la penumbra, cerraban los ojos y esperaban hasta que los tonos cambiaban con el paso del sol. Dicen que, después de un tiempo, la luz se volvía interna, y uno salía con el corazón liviano, como si algo lo hubiera atravesado sin tocarlo. En 1994, un restaurador francés llamado Émile Durand viajó al sitio y decidió limpiar uno de los fragmentos más grandes. Mientras lo sostenía frente al sol, notó que el vidrio reflejaba su rostro deformado por una aureola dorada. Por un instante, escribió en su cuaderno, tuve la sensación de que el vidrio me recordaba. Fue una frase extraña, pero los que trabajan con vitrales la comprendieron enseguida. Porque quien pasa años restaurando esos cristales sabe que no son objetos muertos, sino superficies vivas que absorben las miradas, los rezos, el aliento. Hay noches en que la catedral, aunque en ruinas, parece despertar. Los lugareños aseguran que, cuando la luna se alinea con la ventana rota del transepto, los fragmentos restantes lanzan un resplandor tenue hacia el techo derrumbado. El aire se llena de polvo plateado, y por un instante, el interior se ilumina como si alguien encendiera una lámpara invisible. Nadie ha podido explicar el fenómeno.
Algunos hablan de refracción lunar, otros, de superstición. Pero los ancianos del pueblo dicen simplemente, el vidrio recuerda la luz. Y quizás eso sea todo. Que el fuego que fundió aquel vidrio nunca se apagó del todo, que su memoria sigue vibrando en cada átomo, esperando el contacto de una nueva mirada para volver a arder. Tal vez no sea un milagro, sino una lección, la luz, cuando toca algo con amor, nunca se va. Imagina ahora que entras en esa catedral vacía. El aire huele a piedra húmeda y cera vieja. Los rayos del atardecer cruzan las grietas del muro y, al pasar por los vidrios rotos, pintan el suelo con manchas de color, azul profundo, dorado suave, un rojo que late como un corazón. Caminas despacio y te das cuenta de que el silencio también tiene color. En cada resplandor sientes la presencia de quienes trabajaron allí hace siglos, de sus manos, de su fe. Tal vez el vidrio no recuerde la luz del sol, sino la de esas manos que la moldearon. Cuando cae la noche, solo queda la penumbra. Los colores se apagan, pero el recuerdo persiste, flotando en el aire, invisible. Y al salir de la catedral, al mirar las estrellas reflejadas en un charco de lluvia, entiendes, el universo también es un vitral inmenso, una gran ventana hecha de memoria y fuego. La luz viaja durante milenios para tocar un rostro, un instante, un pensamiento. Y cuando lo hace, queda grabada. No en la piedra, no en el vidrio, sino en la conciencia. Porque la luz nunca olvida a quien la mira con amor. Quizás eso quiso decir el maestro anónimo al grabar su frase en el muro, lo que brilla no es la luz, sino lo que la recuerda. Tal vez el verdadero milagro no sea que el vidrio aún ilumine, sino que nosotros, al mirarlo, volvamos a hacerlo también. Dicen que, al final de todo viaje, el silencio es lo único que queda. No el silencio vacío, sino aquel que contiene la respiración de todas las cosas, la piedra, el agua, el fuego, el aire, la memoria. Hemos caminado por jardines ocultos y templos hundidos, hemos oído el canto de la montaña y la voz de un río que recuerda. Hemos tocado máscaras que guardan la quietud y vidrios que aún retienen la luz. Y ahora, cuando la última página se pliega como una noche que vuelve sobre sí misma, comprendemos que nada estaba separado. Cada historia, cada reliquia, cada resplandor formaba parte del mismo pulso, una única corriente que fluye bajo el tiempo, esperando ser oída por quien sabe escuchar. Los antiguos lo intuían, la tierra no olvida. Todo lo que alguna vez respiró, soñó o amó, permanece en ella, latente, vibrando en sus minerales, en sus raíces, en la niebla que sube desde los valles al amanecer. Quizás la arqueología no sea solo la ciencia del pasado, sino el arte de traducir susurros. Tal vez cada fragmento que encontramos no nos habla de lo que fue, sino de lo que sigue soñando debajo. Porque el mundo, incluso ahora, continúa respirando sus memorias en formas sutiles, una melodía, una sombra, una luz que regresa desde el polvo. Cuando el viajero se detiene y guarda silencio, siente que el suelo bajo sus pies tiene un pulso. No es su corazón, ni el del planeta, es el eco de todos los corazones que alguna vez latieron, resonando juntos. Y en ese instante, todo se detiene. El tiempo se curva, y por un momento eterno, el presente toca el origen. Entonces entendemos que los templos, los jardines, los oráculos y las montañas no estaban ahí para ser encontrados, sino para recordarnos lo que ya somos: piedra, agua, aliento, fuego, sueño. Quizás esa sea la última lección de la historia dormida, que sanar no es volver atrás, sino regresar al silencio del principio. A ese lugar donde la primera voz del mundo aún vibra, bajo las capas del ruido, esperando. Y si uno se atreve a cerrar los ojos y escuchar, puede oírla, la melodía que une a todos los lugares, a todos los tiempos, a todos los seres. Es el sonido del polvo cayendo, del agua fluyendo, de una respiración que no termina. El jardín donde sanaba el silencio, la biblioteca bajo la arena, el templo que resonaba, la montaña que soñaba, el río que recordaba nombres, el boticario de las estrellas, todos siguen existiendo, disueltos en el aire. Y cada vez que la noche cae sobre la tierra y el viento acaricia las ruinas, su historia comienza de nuevo. Porque el pasado no duerme, solo sueña. Y mientras el oyente se queda quieto, envuelto en la penumbra de su habitación, puede sentirlo,
el murmullo antiguo que asciende desde la tierra hasta su pecho, suave, tibio, como una promesa. El mundo entero respira con él. Y en esa respiración compartida, lenta, eterna, luminosa, la historia continúa. Quizás no haya final. Solo un regreso al principio. A la primera luz. A la primera voz. Al silencio que, desde siempre, está soñando con nosotros.